Bueno, vamos a otro problema donde la recursividad nos permite crear un algoritmo más conciso y es el famoso juego del buscaminas. El juego del buscaminas es un juego lógica en el que el objetivo es destapar todas las casillas libres de minas en un tablero cuadriculado. Para ello el jugador debe hacer clic en la casilla para revelar su contenido. Si una casilla contiene una mina, el juego termina. Si todas las casillas libres han sido destapadas, el jugador, digamos, gana. Veamos cómo podemos codificar dicho juego en JavaScript y dónde se va a aplicar el concepto de la recursividad para que sea más conciso la aplicación. Lo vamos a ver paso a paso. No vamos a codificarlo, voy a ir copiando las distintas secciones y explicarlo. Debemos entender la estructura de datos que emplearemos y qué significan sus valores. Vamos a ver paso a paso cómo desarrollar esta aplicación. Primero vamos a crear un array de 10 elementos y sus componentes serán array anidados de 10 elementos con componentes de tipo entero con el valor 0. Es lo primero que vamos a generar, esta matriz básicamente. Para ello tenemos la función crear tablero, que lo vamos a ir generando. Vamos al programa 321. Y vamos a ir a nuestro script. Nos vamos a traer esta función crear tablero, que básicamente, si vemos lo que hace, crea un arreglo vacío, plantea un for en el cual inserta en el arreglo 10 arreglos vacíos, o sea, array anidados, y a su vez en cada uno de los elementos de array anidado agrega un 0. Esta función retorna el arreglo, lo vamos a mostrar en la consola para ver que realmente lo está generando. Si vemos, se genera un array de 10 elementos y cada elemento es un array anidado de 10 elementos enteros. Bueno, esto va a ser nuestro tablero del buscaminas. Seguimos con nuestro código. El segundo paso, disponemos 10 bombas en el tablero en forma aleatoria. Fíjense, vamos a disponer, las bombas van a estar representadas por una B, ¿sí? Y las vamos a generar en forma aleatoria en cualquier parte dentro del tablero. Para eso he creado la función disponer bombas. Voy a copiar nuevamente el código. Voy a borrar esto que es lo mismo para llamar seguidamente a la función disponer bombas. Disponer bombas dispone un contador en 0 mientras el contador sea distinto a 10, que no se hayan dispuesto 10 bombas. Genero dos valores aleatorios fila y columna, valores entre 0 y 9 para indicar una fila y columna dentro de la matriz, y si en ese lugar hay un 0 en esa fila y columnas, modificamos el arreglo disponiendo la B para indicar que hay una bomba, y a su vez incrementamos el contador porque cada vez que se dispone una bomba hay una bomba más dispuesta en el tablero, y mientras sea distinto a 10 se va a quedar dentro del do while. Cuando llegue a 10, disponer 10 bombas, y uno contase acá 10 bombas ahí, se detiene, sale del do while y ya tenemos nuestro tablero de buscaminas con las 10 bombas. Si lo probamos hasta acá, vamos a ver que ahí tenemos las 10 bombas. Si empezamos a buscarlas, por supuesto que cada vez que recargo la página se ejecuta de nuevo, vamos a tener dispuesto la bomba en lugares, filas, columnas distintos. Si queremos mostrarlo en forma más adecuada, el objeto console tiene un método llamado table y nos va a mostrar, fíjense, en forma tabular, y es más fácil acá identificar la matriz, dónde están las bombas, dónde están los ceros. Entonces, el segundo paso, como vemos, generamos las bombas en forma aleatoria. Cada ejecución va a disponer en forma distinta dentro de la grilla. Ese es el segundo paso. Vamos al tercer paso. Ahora vamos a verificar cada elemento del array donde hay un 0 y le vamos a reemplazar por la cantidad de bombas que hay en su perímetro. Muchos elementos quedan con el valor 0 en el caso que no tengan bombas, pero fíjense, acá hay una bomba, en su perímetro acá hay un 1, porque en este lugar no va a quedar un 0 porque en su perímetro, si nos fijamos, hay una bomba. Si nos fijamos en este lugar, hay dos bombas en su perímetro. Su perímetro son estos elementos, estos tres de arriba,
estos dos de acá, estos otros dos de acá y también falta esto. Son 8 elementos. Donde está el 2, el perímetro, son esos 8 elementos y vemos que hay dos bombas. Una bomba, dos bombas y por eso acá hay un 2. Y ese proceso lo vamos a hacer para cada celda que tiene un 0. Fíjense, acá queda con 0 porque en su perímetro estos dos elementos y este de acá hay todos ceros. En cambio, este de acá queda con un 1 porque en su perímetro vemos que hay una bomba. Puede haber hasta, o sea, en una celda podría llegar a ver hasta el número 8 si en todo su perímetro hubiese bombas. O sea, las 8 bombas alrededor de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, yo acá ya traje el código. No los voy a tipear. Ahí explico un poquito cómo generamos las bombas. Fíjense, ahí es la idea. Hay un 2 por el hecho de que en el perímetro hay dos bombas. Vamos a borrar esto y disponer este código. Si nos fijamos, bueno, desde acá definir una bandera que va a indicar si el juego está activo o terminado. Eso ya vamos a usarlo un poquito más adelante. Lo único que he agregado, bueno, esta definición de esta variable. Y estamos en generar bombas próximas, que le llamó a la función. Esta es la función generar bombas próximas. Va a recorrer con dos for cada una de las celdas de la matriz y donde haya 0 los va a reemplazar por un número, posiblemente, que lo va a devolver la función contar lado, donde le vamos a pasar el arreglo que estamos procesando y la fila y columna de la celda donde vamos a reemplazar el 0 por el contador que va a devolver esta función. Voy a entrar a la función, que justamente es la que tengo más arriba, esta de acá, fíjense. Son básicamente los if más importantes, son estos internos. Hay 8 if. ¿Qué es lo que hacemos? Definimos un contador del total de bombas en su perímetro. Y cada uno de estos if internos va analizando una casilla que está dentro del perímetro de la celda. Fíjense, acá llega la fila y columna que estamos analizando y empezamos a preguntar. De la fila anterior, columna -1, o sea, estoy preguntando por esta celda. Si hay ya una bomba, incrementamos el contador total. Eso mismo hacemos por cada una de las celdas que están en su perímetro. Este otro if que hacemos es para controlar que no nos escapemos de la matriz. Imaginemos que fila llega un 0 y columna un 0, o sea, estamos analizando esta coordenada. Acá no tenemos que preguntar por las celdas que están ya fuera de la matriz. O sea, si en fila llega un 0, -1, -1. Entonces, este if va a dar falso y no va a analizar una celda que esté fuera de la matriz. Son, como vemos, 8. Estos son estos 8 if que verifican cada una de las celdas del perímetro. Retornamos posteriormente el contador. Fíjense, el contador se va a incrementar. Eventualmente podría llegar a 8 si en todo su perímetro, para una celda de la matriz, hay bombas, que va a ser bastante improbable. Este número lo retorna y lo guarda en la celda donde hay un 0. Acuérdense que acá si hay un 0, lo reemplazamos por el contador de bombas que hay en su perímetro. Para este algoritmo un poco más largo, esta función contar lados. Si vamos a verlo ahora en el navegador y ejecutamos, como vemos ahora tenemos acá un 1 porque en su perímetro, si nos fijamos, hay una bomba. Acá hay un 2 porque en su perímetro, fíjense, hay dos bombas, 1, 2. Acá hay un 1 porque en su perímetro hay una sola bomba. Hay muchos lugares donde quedan con 0 porque en los perímetros no hay ninguna bomba. Fíjense que, por ejemplo, acá también queda con 0. No importa que este haya un 2, en su perímetro no hay ninguna bomba. Bueno, ya tenemos resuelto nuestro tablero donde el operador, si presiona donde hay una bomba, va a perder. Si presiona donde hay un número, se lo va a mostrar al operador, al número, indicando cuántas bombas hay en su perímetro. Y cuando presione sobre un 0, la idea es que empiece a destapar recursivamente a izquierda, derecha, arriba y abajo, y que
como recuerdan los que han jugado al Buscaminas, se destapan amplias zonas. Para eso nos está faltando en nuestra aplicación la parte visual. ¿Cómo vamos a hacer la parte visual? Y bueno, para generar el tablero, la interfaz visual, que debe estar constituido por HTML, CSS y JavaScript, que va a construir dinámicamente el tablero. Y también vamos a tener que luego, un poquito más adelante, capturar los eventos. Entonces voy a pasar a disponer la hoja de estilo. Entonces la hoja de estilo la disponemos acá en el Head Style. Nuestra hoja de estilo define márgenes y padding para todos los elementos de cero que bate la página. Va a haber un contenedor. El contenedor va a ser voy a copiar el contenedor. Fíjense que es HTML. Este contenedor va a estar en el body. Esto va a ser la única parte de HTML estático, en forma estática, porque ahí vamos a generar el tablero en forma dinámica. Pero el contenedor, para entender, display grids, va a ser, vamos a utilizar una grilla de 10 filas, 10 grid template row de 50 píxeles y 10 columnas de 50 píxeles. Lo vamos a justificar centrado para que salga el tablero en forma centrada, y cada celda, vamos a crear 100 celdas, también van a ser 50 píxeles. También el display flex con el objetivo de poder centrar los números, por ejemplo, y darle una cierta fuente al número. Y después vamos a tener dos clases, gris y verde. Gris van a ser todas las celdas que no están destapadas hasta este momento, y verde cuando destapemos las celdas. Esas van a ser las 4 clases que vamos a necesitar: celda, contenedor, gris y verde. Para crear el tablero vamos a disponer esta función que va a crear los spam. Cada celda va a ser un spam. Fíjense que lo vamos a ir disponiendo. Vamos a disponer. Si analizamos, voy a llamar esta función crear pantalla. Vamos a hacer .for para crear todas las etiquetas spam, que por defecto van a ser las clases celda y gris, para que aparezcan de color gris, que podemos controlarlo inmediatamente. Vamos a ver que, fíjense que aparecen las 100 celdas, ¿sí?, de color gris. Con la clase celda hace que sean de 50 por 50. Por supuesto, si yo presiono no sucede nada, porque ya tenemos en sí misma la estructura de datos y ya vamos a ver para qué nos va a servir. También definimos una propiedad data-fila para saber cuando hagamos clic cuál es la fila y columna que se ha presionado. O sea, todos los spam, yo voy a poder preguntarle a fila y columna cuál es la celda que se ha presionado para actuar a partir de ello. Pero ahí fíjense que al contenedor hemos agregado ese bloque de HTML que hemos generado en forma dinámica, que son 100 etiquetas spam. Cada una de estas es una etiqueta spam. Y vamos a la parte de captura de eventos. Por último, tenemos que implementar la captura de eventos de cada celda y actuar en consecuencia según la casilla presionada. Tenemos en cuenta, hasta ahora no hemos visto nada que sea recursivo, y acá es donde va a aparecer la recursividad. Entonces voy a copiar este bloque para captura de eventos y lo vamos a disponer acá. Con esto terminamos el código y lo vamos a explicar. Básicamente son 213 líneas. ¿Cómo va a funcionar? Lo veamos funcionando primero y ahí lo explicamos. O sea, este código ya lo explicamos un poco de qué se trata. En este momento está completo. Fíjense, sí, acá tenemos, esto no lo va a ver el usuario seguramente, hay una bomba acá. Si presionamos donde hay una bomba debería terminar. Perdiste, entonces ahí se detiene el juego. Lo voy a tener que volver a cargar. Fíjense, hay una bomba acá en este lugar. Si yo presiono la casilla inferior, debería mostrar el 1. Lo mismo si presiono la casilla acá del lado, 1, lo mismo acá. ¿Qué va a pasar cuando yo presione, por ejemplo, acá que hay un 0? Donde hay un 0, según el juego, debe empezar a destapar en forma recursiva en todos los lugares donde hay 0 y números en su perímetro.
Y todo esto lo debe hacer recursivamente rápidamente. Si nos fijamos, yo presiono acá y se destapa y deja todos los lugares donde hay ceros, los destapa, los pone de verde, y a su vez en los perímetros donde hay números también los muestra. ¿Qué significan los números? Que, por ejemplo, un 1 significa que, dijimos hace un rato, que en su perímetro hay una bomba. Quiere decir que acá hay una bomba. ¿Sí? Si yo presionara acá, que lo estamos viendo acá, perdería. Analicemos un poco. Entonces, para captura de eventos obtengo la referencia de todos los elementos que hay en el contenedor, o sea, están todos los spam, y voy a capturar el evento click para el contenedor, donde voy a analizar si se ha presionado sobre una etiqueta spam y el estado, que es la bandera, está en true, o sea, está en juego, porque fíjense que después que cuando pierde ya no puedo presionar más porque voy a cambiar el estado por false. Esto va a quedar en false y no puedo presionar ninguna celda más. Pero cuando está activo, el estado está en true, entra acá, saco la fila y columna que he presionado. O sea, fíjense acá de las propiedades no estándares, fila y columna, a través del dataset. Allá hace tiempo vimos cómo acceder al dataset, fila y columna de la celda presionada. ¿Y qué es lo que hacemos? Si contiene un gris, o sea, fíjense que acá contiene un gris, lo que vamos a hacer, voy a tocar esta, como contiene un gris esa celda, quiere decir que está tapada. Llamo a destapar. ¿Sí? Fíjense, si yo presiono esta, no pasa más por el hecho de que no contiene la clase gris, porque yo la elimino la clase gris y hay una clase verde dentro de esta celda. Entonces, si tiene un gris, llamo a destapar. Le paso el arreglo, la fila y columna de la celda presionada y el evento que sucedió. Vamos a analizarlo. Fíjense, cuando yo presiono acá la siguiente celda que tiene que mostrar el 2. Perdón, no, tiene que mostrar el 2, tiene que perder, digamos ahí. A ver, hagamos una que, fíjense, acá tiene que mostrar el 2. Cuando yo presiono acá, fila 0, columna 0, debe mostrar el 2. ¿Por qué muestra el 2? Llama a destapar. Acá si uno presiona la tecla control y con el mouse se posiciona arriba, presiona en clic, llama a esta función destapar para ir fácilmente cuando tenemos código fuente muy grande. Lo que analizo, si en esa coordenada hay una bomba, que en este caso no había una bomba. Fijémonos si hay una bomba. Si yo presiono acá que hay una bomba, ¿por qué dice perdiste? Porque este if da verdadero. En esa fila y columna hay una bomba. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Pintamos el color de fondo de rojo. Fíjense ahí, pintamos el color de rojo. Y luego de 10 milisegundos lanzamos ese alert de que perdió. Además, fundamental, cambiamos el estado de juego por false. Al disponer el estado de juego en false, ya no puedo presionar más ninguna celda porque este if se va a verificar falso siempre porque hay un AND acá. ¿Qué otra cosa puede suceder? Podría suceder de que, fíjense, voy a hacer, cuando yo presiono acá, por ejemplo, acá que hay un 0. O no, veamos más fácil cuando hay un número. Fíjense acá que hay dos bombas y acá está el número 2. ¿Por qué se destapa el número 2? Pregunta si hay una bomba, va a dar falso porque hay un número 2. Viene por el else. Analiza si hay un número entre 1 y 8, que es la cantidad máxima de bombas que puede haber en una celda, y da verdadero porque el 2 es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 8. Inmediatamente lo que hace, muestra el text content de esa celda el número 2. En arreglo fila columna, en la matriz hay un 2. Fíjense, sacamos este valor 2 y lo mostramos en el elemento spam. Ahí. Luego agregamos la clase verde, por lo tanto el fondo, si vemos verde, es el background lo fija de color green, verde, la clase verde. Y finalmente remueve la clase gris para que no quede de color gris. Y por último, el más complejo, y es donde está el concepto de recursividad, ¿qué pasa si yo presiono acá la celda esta de acá, en que hay un 0? Fíjense que se destapa recursivamente, dispone todos los que están en 0 por verdes y también los perímetros donde hay números. Destapa una gran cantidad de celdas. ¿Cómo logramos ese
destapar una gran cantidad de celdas. Bueno, viene este if da falso porque no hay una bomba, tampoco hay un número, hay un 0. Si hay un 0, llama a recorrer. El recorrer, acá está la función. Esta función recorrer, todos llegamos hasta acá, esta función es recursiva. Si se fijan, hay 8 llamadas recursivas inclusive. El recorrer lo primero que analiza en un if si estamos en una coordenada dentro de la matriz. Luego analiza si hay un 0 en ese lugar. Y realmente hay un 0 en ese lugar porque presionamos esta de acá. Lo cambia por una X. Inmediatamente le agrega la verde y remueve el gris. Entonces esta queda de color verde. Inmediatamente trata de recorrer una columna más hacia la derecha. O sea, trata de ir hacia acá. A dar falso porque la columna ya está fuera de la matriz. Col ya vale 10. ¿Sí? Si le pasa 9 más 1, 10 y este de falsa se desapila. Lo mismo va cuando vuelva de este if que no entra, vuelve a la siguiente recorrer. Y ahora trata de ir en la misma fila, pero columna menos 1, que es acá. Y ahí sí puede, cuando este if da verdadero, porque está dentro de la matriz, hay un 0, sí, en ese lugar hay un 0, lo cambia para una X en este lugar, y seguidamente lo pone verde y borra la clase gris. Pero para esa celda también llama recursivamente hacia la derecha, hacia arriba. O sea, en las 4 celdas de su perímetro, este objetivo es tratar de pintar el verde o destapar las celdas que están en su perímetro. ¿Sí? Y cuando encuentra que no hay un 0, si hay un número, también lo destapa. Fíjense que por este else va a ir para destapar todos estos que han mostrado estos 1, 2, los ha destapado acá. Esta no es sencillo, digamos, pensar en forma recursiva, pero tenemos que pensar de que cuando una celda, fíjense, yo acá voy a imprimir, ¿en qué momento podría imprimir? Luego llamar a recorrer, vamos a imprimir nuevamente console table el arreglo. Si yo lo imprimo, fíjense, voy a destapar acá, estos dos se van a destapar y los números, estos 1, 2, 1, 1, fíjense que cómo queda acá con las X. Estas son las X que yo les decía, se destapan y quedan con las X. Para que si yo presiono ya no hay un 0 en ese lugar, hay una X. Y si yo destapo, por ejemplo, acá, que es la tercera columna, fíjense que destapa todo esto y dispone todas las X. Bueno, con eso, ¿en qué momento termina? Porque yo todas las veces, una vez que recorrió y llama a verificar si ganó. ¿Cuándo ha ganado? Buscamos y contamos en todos los spam, o sea, obtengo la referencia de todas las celdas de spam de nuestra grilla y cuento cuántas contienen la clase verde. Si llega a 90, como hay 10 bombas, son 100 celdas. Si llega a 90 celdas con verde, yo lo cambio el estado en false, termino el juego y le digo que ganó. Bueno, yo lo voy a dejar en el primer comentario adjunto ahí este programita para que no tengan que tipearlo, ¿sí? Y tengan en cuenta, es un problema complejo. Seguramente alguien que recién empieza hace pocos meses a este mundo de la programación, es muy posible que esto no les vaya a surgir naturalmente, todas estas llamadas recursivas digamos, en las celdas del perímetro. Pero no hacerlo con recursividad al buscaminas, esto de ir destapando de izquierda a derecha, sería muy, muy engorroso. Realmente es un problema donde sí conviene utilizar recursividad. Es muy conciso y se resuelve destapar todas las celdas en los perímetros donde hay ceros. Bueno, cualquier comentario que quieran hacer de esta aplicación, la espero en los comentarios y ahí dejo el código fuente. Gracias.